iniciar esta ponencia y vamos a empezar por el tema que nos debe de llamar la atención. Nosotros vamos a marcar como la posmodernidad a partir del inicio, en este caso, de la etapa de 1921, y vamos a tomar como referencia que algunos autores hoy en día nos señalan que prácticamente la posmodernidad acabó en el año 2001, y ahorita van a ver por qué, de acuerdo a los diferentes teóricos. El día de hoy, bueno, pues la ponencia del análisis del terrorismo en el México posmoderno. Vamos a iniciar con esta introducción, y para que todos ustedes estén atentos a esto, el señalamiento es que México no es ajeno, desde luego, al terrorismo a nivel mundial. Esto resulta importante, desde luego, porque vamos a tomar en cuenta que no solo vamos a verlo plasmado en la norma jurídica, sino vamos a atender a esa descripción del tipo penal del terrorismo, pero sobre todo atentos a la praxis. Desde luego, en el caso mexicano, sabemos que afortunadamente, ¿verdad?, no tenemos muchos casos de terrorismo identificados, y bueno, por fortuna estamos en esa situación y en ese ranking. Vamos a avanzar con los antecedentes para que ustedes tengan una base. Históricamente se dice que los primeros estudios o análisis o comprensiones con relación a lo que es el terrorismo surgen del siglo I después de Cristo, y sociológicamente nos invita precisamente a estudiar una empresa, una asociación de los Sicari sobre lo que fueron los actos terroristas, tomando en cuenta que ellos de alguna forma alejaron a esos romanos que habían tomado esa provincia de Judea, del Medio Oriente, lugar conocido por ustedes ahora como la Siria Palestina. Les pido que tomen en cuenta esta observación. Hace 2 décadas, a nivel mundial, se presentó un fenómeno en Europa y Estados Unidos, ya que los partidos políticos que se consideraban fuertes empezaron a no ser los que colocaban a sus candidatos. Se da un fenómeno en el que resulta que la oposición es la que empieza a tomar esas posiciones, y así es como en esa contradicción se dice que en Europa y se dice que en Estados Unidos empieza a aumentar algo que nosotros lo vamos a identificar como el cáncer llamado terrorismo. Desde luego existen listas establecidas en donde ustedes van a advertir que a partir del 2016 eso empezó a descender, presentándose un hecho raro. Curiosamente, a nivel geopolítico van a ver que muchos más países de los que se consideraban atacados por terrorismo empezaron a disminuir, pero en el número de incidentes, en el número de muertes, pero curiosamente se amplió por el número de entidades. Este es un mapa que les va a llamar la atención, y van a ver por qué es la importancia de no tomar en cuenta la información. Hoy vivimos en una etapa que le llamo yo de desinformación, y me estoy refiriendo a una sociedad líquida. Por eso es que algunos autores han señalado que prácticamente la posmodernidad se acabó. En este caso, como pueden ver ustedes, México se encuentra por los colores ubicado en el 4º nivel, y curiosamente, cuando hablamos del bajo impacto con relación al índice del terrorismo, pueden ustedes advertir que el caso español, curiosamente, según Europa Press, lo está presentando como si tuviese un bajo impacto, con lo cual no estoy definitivamente de acuerdo, atento naturalmente a las noticias que nos llegan todos los días. Se preguntarán ustedes cuál es el top 10 de los ataques terroristas y por qué surge esto. Bueno, esto surgió por una pregunta que me hizo mi hijo al estarle haciendo esta presentación, y lo primero que debemos tener es precisión. Y existe una duda, en realidad nos interesa saber cuáles son los 10 países en donde mayor terrorismo existe. Hay que responder algunas preguntas. Lo primero es cómo evaluar. ¿Cuál fue el peor ataque terrorista? ¿Cuál es el más trágico? ¿Cuál es el más monstruoso? Y en realidad las respuestas pues no nos van a dejar nada satisfactorio, sino muy tristes, y por el momento vamos a avanzar así. ¿En qué momento el mundo vuelve los ojos hacia el terrorismo?
pues tomen en cuenta esta fecha, que es precisamente el dato que les di con relación a lo que algunos autores señalan fue el fin de la posmodernidad, el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, y bueno, pues en este caso y a partir de esas fechas, lo que van ustedes a advertir es que se han presentado una serie de actos verdaderamente monstruosos en la clasificación que de alguna manera señalamos, y bueno, van a advertir también que en estados-nación como Irak, como Afganistán, como España, como Israel y muy recientemente en México, y eso les va a llamar la atención. México, ya dijimos, no está ajeno al terrorismo. La mayoría de estos eventos terroristas en los últimos años han sido atribuidos a grupos como Al-Qaeda, a grupos yihadistas, comenzando desde luego por el 9/11 que ustedes identifican, pasando desde luego por los atentados de Madrid, los de Londres, los de Bali, así como otra corriente que a veces no se suma en estas estadísticas y que se refiere a la lucha terrorista chechena en su intento por recuperar su país de la invasión rusa. Para abordar estos temas, bueno, ustedes tienen que estar preparados y ver que existen diferentes métodos con relación a lo que significa todo esto como un riesgo para una sociedad, para una nación como México. Hoy, uno de los riesgos que se sigue advirtiendo desde mi óptica, desde mi punto de vista, es el vecino país del norte, la presencia de Trump y desde luego el rompimiento de relaciones con Irán, Siria, Rusia y el establishment, es decir, con el gobierno anterior y el gobierno que de alguna manera controlaba todo lo que se refería a la organización política dentro de ese país. Todos están en una lucha por lo que ustedes conocen, la independencia energética aparente, porque sabrán ustedes que no necesariamente es Arabia Saudita la que surte desde el punto de vista de hidrocarburos a los Estados Unidos. La estabilidad financiera es fundamental y ahí no confundan la estabilidad económica con la estabilidad financiera, pues en el caso mexicano está representada con números diversos a este respecto. Y desde luego, pues México, ¿verdad?, que no está ajeno a todo esto que estamos platicando, se encuentra, ¿verdad?, alejado de toda esta situación. Vamos a ver en este caso este terrorismo mexicano que ustedes van a analizar rápidamente de acuerdo al análisis que vamos a hacer sobre el artículo 139 del Código Penal Federal, y van a ver ustedes que tenemos esta fecha. El 15 de septiembre del año 2008 se presentó en Morelia, Michoacán, uno de los primeros casos que se pueden considerar de terrorismo. Dije considerar. Afortunadamente, bueno, y desafortunadamente, afortunadamente no se pudieron, ¿verdad?, reunir los elementos del tipo para considerar a ese respecto que verdaderamente se trataba de terrorismo en alguna de las hipótesis. Esta es una de las imágenes que dejaron huella a ese respecto con relación a lo que ocurrió en Morelia. Estamos hablando de un gobierno, ¿verdad?, en el que se encontraba en ese momento el Partido Acción Nacional a través de un presidente que ya todos ustedes identifican. Los datos, ¿qué es lo que ocurrió en Morelia? Pues obviamente en Morelia, Michoacán, exactamente en la plaza de Melchor Ocampo, lo que ustedes van a encontrar es que hubo una serie de ataques que algunos identifican como terroristas cometidos en contra de la población civil de la ciudad durante la ceremonia del 198 aniversario del Grito de Independencia. Desde el punto de vista identificado como terrorismo e identificando a los sujetos activos del delito, pues prácticamente ningún grupo u organización se adjudicó como autor los atentados. Las observaciones a este respecto, estamos hablando de que fueron ejecutados aparentemente por un cártel del narcotráfico, contra los cuales el gobierno mexicano desde esas épocas pues se dice libra una guerra desde diciembre del año 2006. Los instrumentos utilizados ahí fueron granadas de fragmentación. Esta es la placa, ¿verdad?, que se colocó precisamente en el lugar de los hechos, y así vamos a ver otro de los hechos en el México posmoderno que se ha advertido con características similares al terrorismo, y es el de Monterrey en el año 2011, en donde solamente dicen por ahí los medios que a voces de un expresidente, ¿verdad?, se le vio con características de terrorismo. Pues los analistas, los especialistas y en el caso de los juzgadores,
pues no pudieron en su caso reunir los elementos de lo que sería la averiguación y con relación, ¿verdad?, a esta posmodernidad, reunir los elementos de lo que para ustedes ya sería una carpeta de investigación. Obviamente estamos hablando de una situación de información y de desinformación que en un momento podrían ustedes considerar también como una parte o elemento de lo que pudiese considerarse como un delito. Este es otro de los casos muy sonados, el realizado o acontecido en el Royal, que es un lugar en donde se presentaron precisamente estos datos el 25 de agosto del año 2011, en el Casino Royal, en donde lo que aconteció fue la producción de 52 personas que cayeron y una mujer embarazada, situación que resaltó en alto, ¿verdad?, los medios de comunicación y de desinformación, considerándolo como un ataque letal en contra de la sociedad. La causa aparente dicen que son declaraciones por parte de la presidencia en contra de los cárteles de las drogas a partir del año 2006. Otro de los ataques lo encuentran ustedes en Playa del Carmen, Cancún, en el año 2017, y bueno, a consideramos que se le ha confundido con terrorismo y hasta se le ha puesto el adjetivo o el adverbio de narcoterrorismo. Esta es la imagen que nos dejó ese momento grave y triste e insisto, afortunadamente, si bien México no está alejado, ¿verdad?, del terrorismo, pero también no se presentan esa serie de eventos en nuestra nación en esa forma constante por el momento. Otro de los datos es el del estado de Quintana Roo en México. El lugar específico fue precisamente el bar Blue Parrot en Playa del Carmen, donde un hombre disparó contra varias personas en ese bar durante un festival de música electrónica y bueno, la consecuencia fueron 6 muertos y 15 heridos y se descubrió, ante el descubrimiento y la investigación se descarta que se trata de terrorismo yihadista. Pues eso es fácil, ¿verdad? ¿A poco nada más los yihadistas hacen terrorismo? Y la policía mexicana se lo adjudicó a carteles de las drogas. El nexo se rompió bajo la óptica aparente de que el objetivo primordial del atacante pues no eran asistentes del evento, sino un comensal que se encontraba dentro de este bar. Al día siguiente se presentó otro hecho que fue en Cancún, todos ustedes lo conocen o hemos oído hablar de él, y se trata de que un grupo de personas en moto tirotearon y lanzaron granadas a lo que identificaron ellos como la Fiscalía Policial, situación que bueno, pues ya después de las investigaciones se dio cuenta de que no ocurrieron los hechos, no acontecieron de esa manera, dejando a un agente muerto mientras que otros 3 agresores fueron abatidos. Ahí está la imagen de lo que ocurrió y bueno, vamos un poquito rápido, atentos al tiempo. El último intento o elementos que pudiesen reunir se dio el 21 de febrero del año 2018. Hubo un atentado en un ferry que ustedes así identifican en Playa del Carmen, donde la mayoría de los tripulantes eran extranjeros y bueno, 24 personas resultaron heridas y entre ellos 4 estadounidenses, y entonces ahí nos metemos en un esquema en donde podría considerarse, ¿verdad?, algo que ustedes van a identificar en términos de lo dispuesto por el artículo 148 bis con relación a lo que es el terrorismo internacional. Esa es la imagen que dejó ese ataque terrorista y bueno, pueden ustedes advertir que no es nada agradable saber de todos estos temas, pero al final debemos de saber y conocer, insisto, la diferencia entre el saber lo plasmado en una norma y el conocimiento a través de la praxis es fundamental. Para analizar el terrorismo, les recuerdo que hay que aplicar diversos métodos y desde luego hay que olvidar que el terrorismo, no hay que olvidar que el terrorismo pues es tan viejo, ¿verdad?, como la misma civilización. Desde luego hay una serie de adecuaciones a ese respecto con relación a lo que consideran han sido las armas, los métodos y han sido las metas que han ido cambiando constantemente conforme al tiempo. Dicen que para que haya caldo de conejo debe de haber conejo, para que haya terrorismo debemos de conocer el concepto de terror y de acuerdo al diccionario de la lengua española, terror viene precisamente del latín terror, que es un miedo intenso y hasta ahí nos vamos a quedar para no tomar en cuenta el aspecto subjetivo con relación a quien produce terror. El presente, hoy las cifras que van a ustedes a conocer y que es necesario que identifiquen con relación y geopolíticamente respecto a México, es que las cifras del terrorismo son poco conocidas. Tenemos el caso de lo que nos señala el Global Terrorism
Index del 2017 y van a ver ustedes que el número de muertes a nivel mundial por terrorismo ha bajado. Ya habíamos hablado de este fenómeno, curiosamente se distendió, ¿verdad?, hacia otras entidades, pero curiosamente hoy en día ha bajado el número de muertes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hoy en día los ataques parece que son más enfocados, ¿verdad? Y van a ver ustedes, así como en toda medida, siempre hay techos y hay picos, que a partir del 2016 empezó a bajar esta situación en cuanto al número de muertes, pero curiosamente pasó de 65 estados-nación a 77 estados-nación, lo cual resulta preocupante a nivel mundial, pues todos ustedes saben que cuando menos existen 192 países, dependiendo si la lectura es desde la ONU o desde la OCDE, en donde podemos encontrar muchos más estados-nación. Estas son las cifras que ustedes van a identificar y fíjense por qué hago el señalamiento. Prácticamente de 11.072 ataques, estos fueron los muertos, 25.621, pero los heridos fueron 33.814. ¿Qué quiere decir? Que no en todo ataque terrorista pues siempre va a haber en proporción la misma cantidad de muertos, pero sí hay consecuencias directas sobre lo que son los heridos. Prácticamente la disminución, de acuerdo a estas cifras, ha venido disminuyendo en un 9%. Hoy existen identificados más de 334 grupos y organizaciones relacionadas precisamente al terrorismo, y el 75% de todos estos ataques, como ustedes lo pueden advertir, pues se han dado en lugares como Irak, como en Afganistán, como en Siria, ¿verdad?, y algunos otros de esas áreas geográficas. En cuanto a los ataques terroristas que ustedes pueden ver y con relación a la proporción que señalamos entre el ataque, ¿verdad?, y el número de muertos, por eso existe una clasificación en donde, como pueden ver, el caso de México, afortunadamente, no tenemos hoy en día ni un puntito. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los medios de información, insisto, yo le llamo los de desinformación, naturalmente parece que se han cubierto esos elementos, esas manifestaciones, y no se ha integrado en este momento carpeta de investigación. Sin embargo, si ustedes ven los puntos rojos, estos son los ataques terroristas, todo lo que ven ustedes marcado en rojo, y curiosamente el resumen es que con ataques con el mayor número de muertes no coinciden con los ataques terroristas que ustedes pueden advertir ahí. Esto es en un origen, el número de estados-nación son las banderas, ahí solamente se comprenden 60, hoy en día ya les dije que prácticamente son 77, por lo tanto así es como se presenta el fenómeno. Jurídicamente la figura, como todos ustedes saben, se encuentra descrita en México en el Código Penal Federal con los elementos, ¿verdad?, del derecho penal del enemigo, que solamente en el caso analizado desde nuestro idioma, en España sí están identificados. Y por eso debemos de comprender las diversas voces teóricas en español, ¿verdad?, pues nosotros hablamos español, para que no se confundan en el sentido y con la interpretación y con la traducción de algunos temas. Vamos a abordar así rápidamente. En México, desde agosto del año 1931, tenemos una definición legal, ustedes le llaman descripción, ¿verdad?, o tipo penal, que en un momento dado existe en el código. Jamás van a decir que el código es una ley, el código siempre será un conjunto de leyes, y entonces, como tipo penal llega a ser difícil de comprender. Afortunadamente, qué bueno que no hay muchos actos o hechos de terrorismo en nuestra nación, y eso me parece fabuloso. Sigan incomprendiéndolo, pero ya es el momento de comprenderlo para estos efectos. Es necesario el análisis del artículo 139 y los siguientes relacionados en el Código Penal Federal. Hoy parece que solamente nos va a dar la oportunidad de analizar el primer párrafo de este artículo 139 y la primera fracción, porque estamos limitados en tiempo. Del análisis del artículo 139 del Código en comento van a advertir que las penas de prisión van de 15 años a 40 años de prisión y las multas de 400 a 1.200 días. Todo esto sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten en el evento, ¿verdad?, derivado del desplegar de la conducta por parte del sujeto activo del delito. Vamos a hacer el análisis rápidamente de esta fracción primera, y lo primero que van a encontrar
se refieren a un sujeto activo del delito en el que no existe calificativa legal, pues van a advertir que el texto, la redacción, la argumentación por parte del legislador solamente nos habla de a quien utilizando sustancias identificadas, y aquí es importante esto que se separó dentro de la descripción legal penal que se hizo para la mejor comprensión. Se refieren a sustancias identificadas como tóxicas o utilizando cualquier tipo de armas químicas, armas biológicas, etcétera, instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, y que por medio del incendio o inundación o cualquier otro medio violento, y eso es lo que van a tomar en cuenta. Mucho de lo que se ha configurado en esta nación, sin tomar en cuenta este punto fundamental que se refiere a cualquier otro medio violento, cualquiera es cualquiera. No pierdan de vista que también la argumentación puede ser considerada como cualquier otro medio violento, y siempre que estos actos se realicen intencionalmente en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. Conclusión: la afectación no siempre es directamente sobre bienes de carácter público, pues puede ser también sobre bienes de carácter privado, y se realicen esos actos en contra de la integridad física, la integridad emocional y en contra de la vida de personas. Aquí es por primera vez donde encuentran ustedes el plural, y aquí encuentran la integridad física de las personas. Ya voy a acabar. Cuando estos actos produzcan alarma, terror, temor en la población, en un grupo o en un sector, no tiene que ser toda la sociedad, puede ser un grupo nada más, y un grupo podría formarse a partir de ¿qué? De dos, ¿verdad? Y entonces la finalidad pues es atentar contra la seguridad nacional para presionar a la autoridad o para presionar a un particular. En el caso concreto no siempre se trata de violaciones que atenten, ¿verdad?, contra la seguridad nacional o contra la autoridad. Entonces, así es como hacemos, atentos al corto tiempo, este análisis, y por lo tanto nos podrían dar resultados haciendo las consideraciones con relación al hecho de todo lo que acontece a veces respecto de las partes electorales cuando se encuentran, ¿verdad?, los candidatos en elección, y que a veces parece que se pierde de vista que con la simple argumentación se llega a poner también en riesgo y se toma con presión y con temor a una sociedad, cuando de alguna manera se hacen esas amenazas directas de que si no se queda determinado candidato podría presentarse una situación adversa a una nación. Por el momento hasta aquí me quedo, estoy a sus órdenes, es un placer. Gracias. He utilizado la dialéctica. Afortunadamente no advierto mucha oposición. Se tocan los temas específicos en aspectos meramente regionales, se tocan aspectos geopolíticos trascendentes, y naturalmente se advierte lo que en ciertas partes de nuestra nación no se está considerando como terrorismo. Aquí no habrá réplicas, aquí advierto sumas, aquí advierto la identificación con relación a lo difícil que es construir un concepto de terrorismo, recomendando desde luego el libro de Political Terrorism de Schmidt and Hockman, donde ustedes van a poder advertir que prácticamente hay más de 109 definiciones con relación al terrorismo, donde surten, ¿verdad?, dependiendo del lugar en el cual se esté haciendo el enfoque y atendiendo a ciertos aspectos de carácter religioso, de carácter sociológico y naturalmente con elementos de carácter psicológico, se podrán advertir. Por el momento lo que advierto es que nuestra legislación, en términos de lo dispuesto por el artículo 139 del Código Penal Federal, con relación a todas las fracciones, pues ya lo reveló nuestro joven amigo, nuestros queridos ponentes, está incompleto. Hace falta, el llamado es a los legisladores, el llamado es a todos, porque desde esta óptica todos podemos contribuir para que se cierre la pinza y para que de alguna manera se advierta de una mejor manera a través de la correcta argumentación jurídica previo el análisis y el antecedente, y podamos llevar a cabo esto que posiblemente podamos enfrentar en breve, pues no estamos lejos, somos parte de todas esas acciones y desplegar de conductas por estos sujetos activos que ya quedó claro, no actúan solos,
no van solos y realizan un acto terrorista, sino se trata de toda una organización que está correcta y debidamente financiada, que de ella se derivan algunas otras acciones o conductas delictivas y de las cuales se desplegan sin concurso alguno, siendo cada una de ellas individuales, y en cada una de las hipótesis y en el caso que nos mostraban respecto del terrorismo internacional, con la misma magnitud deberá de cerrarse en ese sentido la pinza, pues de verdad es un México ante una sociedad a la que hoy yo digo es líquida, en donde se han perdido ciertos valores, en donde los fines de alguna manera no se están alcanzando, y es el momento de tomar en cuenta esto que desde 1931 existe, esto que sabemos que desde el primer siglo después de Cristo pudimos advertir sociológicamente, pero algo que, como ya se señaló, existe desde que existe la humanidad. Estoy a sus órdenes y quedo para servirles.